Tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también agradecer, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta contramañanera. Hoy, desde esta contramañanera, felicito a la ministra Norma Piña por recibir el Premio de Derechos Humanos 2023, que le fue entregado el día de ayer por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Sin duda, su compromiso con la legalidad y la autonomía del Poder Judicial, así como la defensa de la Constitución y de los derechos humanos, pues la hacen merecedora de este galardón. Desde este espacio plural, le reconocemos su labor al frente de la Suprema Corte. México requiere de un Poder Judicial independiente, fuerte y valiente, que no dé marcha atrás. Hoy, 15 de mayo, felicito a todos los docentes de nuestro país que todos los días comparten su experiencia y su conocimiento con sus alumnos. La educación no es un eje fundamental para el gobierno de López Obrador, pues los hechos son claros. Canceló las escuelas de tiempo completo, detuvo las pruebas PISA con las que se evaluaba el desempeño académico. Además, ha cambiado los libros de texto gratuito con los que plantea un adoctrinamiento irresponsable desde la educación básica. Las escuelas se encuentran abandonadas. Los jóvenes están abandonando las prepas en más del 7%. Este gobierno corrupto e ignorante destruye los apoyos para la investigación y el conocimiento científico. Estos retrocesos que han hecho en el gobierno de Morena deben parar en 2024. Por fin, ya casi acabando este sexenio, se informa que hay un aumento en los salarios de los maestros, después de muchos años, por cierto. Pero no es suficiente si la infraestructura educativa que tienen que sufrir los maestros y también los alumnos en México es cada vez peor. Las escuelas están sin agua, sin pupitres, sin baños, sin seguridad, sin transporte para llegar. Lamentablemente, el gobierno de Morena no ha entendido la prioridad de la educación. La política migratoria del presidente López Obrador ha sido un rotundo fracaso. Los migrantes en su paso por México son víctimas de muchos tipos de delitos, pero también son víctimas del propio gobierno federal, que es incapaz de brindarles condiciones dignas de tránsito y de estancia. La administración de López Obrador se ha convertido en la que más derechos humanos de migrantes ha violado. La tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez es el ejemplo más claro de los tratos inhumanos y degradantes que el gobierno federal comete en contra de los migrantes. Dejarlos encerrados y encubrir a los responsables son los actos más ruines que demuestran el rostro corrupto de este gobierno. La entrada en vigor del título 8 en Estados Unidos, con la cual los migrantes solicitantes de asilo serán deportados a México, deja al descubierto la incapacidad del gobierno mexicano de atender este fenómeno. Los migrantes que regresen a nuestro país volverán a ser víctimas de las bandas delincuenciales y de la corrupción y negligencia de los servidores públicos de Morena. Es decir, verán truncado su sueño de tener una vida mejor para ellos y para sus familias. El gobierno de López Obrador va de error en error. En plena crisis, obviamente con este fin del título 42, cerró 33 estancias migratorias para que los organismos protectores de derechos humanos no se den cuenta de las condiciones infames en las que se está viviendo siendo migrante. Por eso, lamentablemente, vemos que hay tropiezo tras tropiezo. Siguen utilizando a los elementos de las Fuerzas Armadas para contener a los 1,500 migrantes que están diariamente en nuestro país. Las condiciones en los centros del Instituto Nacional de Migración no han mejorado. Al contrario, tienen a los migrantes hacinados sin servicios médicos, sin comida, sin agua, sin lugares dignos, haciendo filas
de días enteros para poderles otorgar un permiso de libre tránsito. Algunos más incluso son retenidos de manera arbitraria. Mientras la refinería, que se supone iba a quedar concluida desde el año pasado, todavía a esa refinería este año le siguieron asignando miles de millones de pesos, 2,000 millones de pesos, cuando por cierto debía haberse acabado el año pasado. En comparación con los servicios migratorios para los migrantes que pasan por México, solamente se le asignaron 1,700 millones de pesos este año. López Obrador prometió que la movilidad y la migración sería regular, ordenada y segura, que habría fortalecimiento institucional y que la reintegración de los migrantes a sus países sería segura. Lamentablemente, Morena y López Obrador no le cumplió ninguna de sus promesas ni a los migrantes. Y mientras la crisis migratoria está desbordada en nuestro país, el presidente se preocupa más por anunciar la primera piedra de la Agencia Nacional de Aduanas en Tamaulipas, la cual, por cierto, también estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Es urgente que se corrija esa desastrosa política migratoria y que tanto el canciller como el secretario de Gobernación se pongan a trabajar para atender a los migrantes. En lugar de andar en campañas ilegales, mejor que se pongan a atender sus responsabilidades como servidores públicos. No debe ocurrir otra tragedia como la de Ciudad Juárez. Hoy nuevamente en la mañanera, ocupando, por cierto, todo el aparato del Estado, el presidente insiste en estar abierta y descaradamente en campaña por su supuesta transformación, que en la boleta electoral se llama Morena. Insiste en querernos distraer de nuestra labor. Me exhibe como aspirante a la presidencia, pero no lo va a lograr. Mi trabajo será aquí en la Ciudad de México por todos los capitalinos, no como él lo hace solo por unos cuantos. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias.